anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando a los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Los cristianos sufrieron persecución. Especialmente esto fue aumentando. Desde el año 68, 69, 70, que destruyen el templo de Jerusalén. Ese es el tiempo donde Nerón quema unas provincias de Roma y le echan la culpa a los cristianos. Y se desata una persecución contra los cristianos y una matanza contra los cristianos. Y entonces esta situación se ve que se sufre. Ahí está la iglesia de Esmirna, que señala a la gente que sufría, a los cristianos perseguidos. Y por historia, a los cristianos lo han perseguido, hermano, desde el año 68 hasta el año 312. O sea, estamos hablando de más de 200 años. No era una pandemia de 4 meses, ni de un año. Fueron 200 años perseguidos, torturados. Se los comían los leones, les ponían mandiles de brea, los prendían vivos. Era un abuso terrible contra el cristianismo. Todos los que decían que eran de Cristo los golpeaban, les pegaban, los masacraban, les quitaban sus cosas, los desheredaban, la familia los botaba. Y por amor a Cristo no les importaba perderlo todo. Morían abrazados con sus hijos en el Coliseo romano. Eran el espectáculo para las autoridades romanas, que llegaban a ver cómo los leones despedazaban a los niños, cómo despedazaban a las mujeres, cómo despedazaban a los hombres. No les importaba nada, solo querían ver sangre de cristianos. Pero a pesar de todo, siguieron creyendo en Cristo. Siguieron creyendo en Cristo. En el año 312, hermano, se convierte Constantino. Era el emperador de Roma. Y este Constantino dice que él se había vuelto cristiano. Y ahora, como él dijo que era cristiano, entonces los cristianos vivían escondidos en catacumbas, en unos huecos, hermano, escondidos. Ahí vivían con su familia. Y entonces ahora este emperador dice que era cristiano, y ahora dice que salgan todos, que regresen y que ya no los persigan a los cristianos. Y le dice al ejército: tienen que bautizarse, todos tienen que ser cristianos, porque yo soy cristiano, dijo el emperador. Y entonces ahora bautizan a los borrachos, bautizan al mentiroso, bautizan al homosexual y bautizan a todos los pecadores. Y ahí es donde aparece como un matrimonio entre el mundo y los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos, cuando vienen y se dan cuenta de los nuevos cristianos que habían, dijeron: esos no son cristianos. Porque ellos sabían quiénes eran los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos nunca adoraron imágenes, nunca adoraron ídolos, jamás adoraban, se postraban ante el César, jamás, siempre adoraban a Cristo. Nunca había un cristiano ladrón, nunca había un cristiano ocioso, nunca había una cristiana mostrando las piernas ni mostrando las nalgas, hermano. Y es por eso que cuando se comienza a juntar la iglesia cristiana con el mundo, ahí está la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia que ahora comienza a permitir eso malo. Pero la iglesia de Tiatira, ya ese es el colmo ya. Porque ahora se enseña ahí adentro lo malo. Todavía una profetisa comienza a hablar y los manda a fornicar y los manda, hermano, a que hagan todo tipo de pecado de idolatría. Y entonces ahora ellos se decían cristianos, pero vivían una vida corrompida. El Señor le dice: les he dado tiempo para que se arrepientan, y no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque tenían un poder. Agarraron un poder
dentro de ese cristianismo así medio, hablaban de Dios y a la vez hablaban de brujería. Hablaban de Dios y a la vez hablaban de política. En el año 375 de la era cristiana aparece por primera vez la adoración a santos y la adoración a ángeles. Nunca se había adorado los santos, entre comillas, ni tampoco los ángeles. En el año 434, por primera vez comienza la adoración a María. Jamás ningún cristiano había adorado a María. Pero en el año 434 viene la adoración a María. 431, perdón. En el año 500, estamos hablando hace 1500 años para atrás, es cuando los sacerdotes aparecen y se comienzan a vestir con sotana. Comienzan a usar sotana al estilo de los sacerdotes del culto babilónico. Si usted ve cómo eran los sacerdotes babilónicos antes de Cristo, igualito que los que son ahora. En el año 526 viene la extrema unción, que viene a ser los santos óleos. O sea que los ungen, les meten aceite para que supuestamente el que se está muriendo se vaya para el cielo. En el año 593 aparece el dogma del purgatorio. Ya no hay dos caminos, ahora hay tres. Uno al cielo, otro al infierno y otro al purgatorio. En el año 600 viene el uso del idioma latín en los oficios religiosos. Hermano, hasta hace poco, vamos a decir hasta hace unos años atrás, las misas se hacían en el idioma latín y el cura le daba la espalda a la gente y hablaban y toda la gente no entendía nada, ni papa. Así era antes. ¿Desde dónde comenzó? Desde el año 600. En el año 600 es cuando primero comenzaron a adorar a María, en el año 431. Y 150 años después le comienzan a pedir a María. Comienzan a pedirle a María. Mire todo lo que sucede en una iglesia que se llama cristiana. Oraciones dirigidas a María en el año 600. Y eso que a veces dicen, ¿esa es la iglesia más antigua? No, la iglesia evangélica nació el día del Pentecostés, 400 años antes. 4 siglos antes de que apareciera la iglesia mezclada con el mundo, estaban los verdaderos cristianos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. En el año 607, aparece por primera vez Bonifacio III, que viene a ser el obispo de Roma, que lo nombran por primera vez el Papa. Y en italiano es el papá. ¿Cómo le dicen papá en italiano? Papá. El Papa. En el año 709 se establece que hay que besarle el pie al Papa. En el año 786 ya se establece la adoración de imágenes y de reliquias. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse y sigue metiendo herejías y sigue metiendo mentiras. En el año 850 comienza
el uso del agua bendita. Se le ocurría al nuevo papa algo, entonces lo hacían oficial. Aparece el agua bendita en el año 850. Ya 800 años ya habían pasado. En el año 995 comienzan a canonizar a los muertos. Y ahora, mire cómo se van metiendo todas esas falsas herejías. Bueno, todas las herejías son falsas. En el año 1079, ya pasaron 1000 años, 1079 se establece el celibato de los sacerdotes. O sea, le dicen a los curas, ya no se pueden casar. Tienen que quedarse solos. Como el apóstol Pablo. Se casarán con Cristo. En el año 1090 aparece el rosario. Y ahora los llamados cristianos. Dice que Santo Domingo dijo, ¿cómo hago para luchar contra los herejes? Y que dice que se le apareció la Virgen y le entregó un rosal. Y que ese rosal era el rosario para luchar contra los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los verdaderos cristianos que no aceptaban todas estas mentiras metidas dentro de la religión llamada cristiana. Por eso, en el año 1090 aparece el rezo del rosario y en el año 1184 aparece la Diabla Inquisición. Que no le decían diabla, le decían Santa Inquisición. ¿Y qué era la Santa Inquisición? La matanza de todos los que no aceptaban estas prácticas antibíblicas. Y entonces vienen las torturas de la Santa Inquisición, que según la historia mataron más de 200 millones de personas. Vaya, usted decía que era cristiano. Ah, ya. Entonces ahí es donde se establecen una serie de cosas. ¿Cuántos han sido de la iglesia tradicional? Levante la mano. A ver. Voy a llamar al hermano colombiano. Ven por aquí el hermano de Colombia. ¿Tú has sido de la iglesia tradicional? ¿Quién más ha sido de la iglesia tradicional? Usted también ha sido tradicional. ¿Quién más ha sido? ¿Tú también? Tú también. A ver, hermana, venga por acá. Usted, la esposa del pastor. En la iglesia tradicional la gente se persina, ¿sí o no? Tápate bien la nariz. La gente se persina. Amén. Ustedes saben cómo se persina uno. Ya. Usted sabe, ya, no te persines. Tú has sido católico muchos años. ¿Por qué se persina la gente? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? ¿Tú sabes de dónde salió la persinada? No sabes. Pero tú te persinabas. Ah, ven acá. Ah. Porque mi abuelo era uno de los que coordinaba las procesiones con los santos eso, entonces él me llevaba también para ahí. No, está bien, pero ¿por qué te persinabas? No, nunca pregunté por qué. ¿Por qué te persinabas? Tápate la nariz. ¿Por qué te persinabas? Por tradición. Por tradición. Por traición. Tradición. Ya. O sea, él no sabe. Hermana, vaya para allá. Vayan nomás. ¿Por qué la gente se persinaba? ¿Por qué se tenía que persinar? ¿Sabe por qué se persinaba la gente? Porque la Santa Inquisición, que el Señor los reprenda, ellos querían capturar a los llamados herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que no querían adorar imágenes, los que no estaban de acuerdo con esas enseñanzas antibíblicas. Entonces pusieron imágenes en esquinas y sacan una ley que tenían que persinarse. Tenían que persinarse si pasaban por un templo católico, tenían que persinarse.
Pues son el que pasaba por las puertas tenía que persinarse. Si veía un velorio, tenía que persinarse. Si pasaba un entierro, tenía que persinarse. Si veían la imagen de una virgen, de un San Benito, de un lo que sea, tenían que persinarse. El que la miraba tenía que persinarse. Donde estaba la imagen, tenían que persinarse. Y el que no se persinaba, lo capturaban, se lo llevaban a la Santa Inquisición, le sacaban los zapatos, prendían una brasa y le quemaban los pies y las manos. Y le ponían un letrero: hereje por no persinarse. Y toda la gente vivía asustada y les enseñaban a sus hijos a persinarse, porque si no, les quemaban los pies y les quemaban las manos. ¿Usted qué piensa, hermano? Ha habido una persona que es tan ladrón, tan ladrón, tan ladrón, tan estafador, que ha comenzado a vender terrenos en la luna. Terrenos en la luna. ¿Usted compraría un terreno en la luna? Dice, hermano, yo te vendo un pedazo de terreno en la luna, no importa ya. Tú después cuando vayas, ahí está tu terreno, ya está reservado para ti. ¿Cuántos son capaces de comprar un terreno en la luna? Levante la mano quien quiere comprar un terreno en la luna. Vendo. Nadie quiere comprar un terreno en la luna. Un terreno en Marte, tampoco. Ya. En el año 1190 aparece la venta de las indulgencias. ¿Qué era la venta de las indulgencias? Que una persona podía entrar al cielo comprando aquí un papel firmado por la máxima autoridad de que tenías entrada al cielo. O sea, era como que te estaban vendiendo un pedazo del cielo aquí en la tierra. Entonces tú podías ser borracho, tú podías ser adúltero, pero ya tenías tu papelito de la indulgencia y tú con eso podías ya respaldarte. ¿Usted qué opina? Con eso, con la plata de las indulgencias, construyeron la Basílica de San Pedro. Esto es duro lo que estoy hablando, pero es la verdad. ¿Qué quieres que haga? En el año, hermano, 1215 aparece la transustantación. ¿Qué es eso, pastor? La transustantación es el cambio de sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, literalmente. O sea, cuando el líder hace levanta su hostia, supuestamente se convierte esa hostia en el cuerpo de Cristo, y al partirlo lo están matando a Cristo, lo están sacrificando a Cristo. Y entonces ellos dicen que literalmente se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso se llama la transustantación. Por eso en el año 1220 viene la adoración a la hostia. En el año 1229 la Biblia es prohibida que se lea. Nadie podía leer la Biblia, prohibido. Aún ahora mismo, los sacerdotes no pueden interpretar la Biblia. Ya la Biblia está interpretada por los santos padres y nadie puede darle otra interpretación. En el año 1439 fue prohibida la copa. Vamos a decir, solamente comen la hostia. Acá tomamos, cuando tomamos Santa Cena, tomamos la copa y tomamos el pan. Ahí no, solamente comen ese pedacito de hostia y nadie toma vino. ¿Por qué? Porque en el año 1439 fue prohibido. Ahora, en el año 1439 ya se establece la enseñanza del purgatorio. Ahora sí se establecen las misas a los muertos para que la gente que se va al infierno salga del infierno y lo pasen al purgatorio, y hay que pagar. Hay que pagar para salir del purgatorio. Hay que pagar misa, pues había que hacer misa de 15 días, misa del mes, misa del año, misa de los 6 meses, misa de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7. Imagínense, todos los muertos tenían que hacer misa. Y todas las misas hay que pagar.
En el año 1439 se establecen los sacramentos para ellos, que era el bautizo de infantes. Nunca se habían bautizado niños, ahora van a bautizar a los bebés. Viene el bautizo de infantes, viene la confirmación, que supuestamente es cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. O sea, todos saben qué se llama eso, se llaman herejías. Eso se llama herejía, que el Señor lo reprenda. En el año 1508 se aprueba el rezo a María, o sea, el rosario ya aprobado. En el año 1534 se funda, bueno, si yo sigo leyendo, hermano, vamos a seguir hablando. En el año 1546 es cuando se establecen los libros apócrifos. Por eso que usted ve que la Biblia católica es más grande que la Biblia que tenemos nosotros, porque ellos han metido otros libros en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos. Y por eso que la Biblia de ellos es así, porque agarrándose de alguno de esos libros quieren agarrar su base doctrinal. Por ejemplo, en el libro de Macabeos que ellos tienen, ellos hablan de que hacían sacrificios a los que habían muerto, y de ahí sacan la misa de los muertos. Y entonces a mí me dijeron un día: pastor, pero ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿La que ustedes tienen o la que tienen ahí? Digo, no, esta es nuestra Biblia, la que tenemos nosotros. Ah, claro, usted dice eso. No, es que yo no digo eso, es así. No, pero es que usted, ¿por qué dice así? Ya te voy a explicar. ¿Sabe cuántas Biblias existen? ¿Cuántas Biblias existen? 3 Biblias existen. Sí, pastor, sí, 3 Biblias. La primera Biblia es el Antiguo Testamento, que es esta parte de aquí, el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Este es el Antiguo Testamento, esta es la Biblia de los judíos. Acá. El Nuevo Testamento viene a ser este. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. De Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. De Mateo al Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Los judíos son los que escribieron la Biblia. El libro de Génesis y todos los otros libros los escriben los judíos. ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Éxodo? ¿Quién escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco? Lo escribe Moisés. Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Al principio eran solamente 5 libros, pero después se fueron añadiendo los escritos de los judíos que estaban esperando la venida del Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban escritas más de 300 profecías que hablaban de la venida de Cristo, de la venida del Mesías. Cuando viene Cristo, entonces aparece el Nuevo Testamento, que viene a ser San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y luego de ahí sigue el libro de los Hechos, etcétera, etcétera, hasta Apocalipsis. Y entonces, ¿por qué los judíos no tienen esto? ¿Por qué solamente ellos tienen el Antiguo? Porque ellos mataron a Jesús y no aceptaron a Jesús como el Mesías. Todo lo que dice el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos la Biblia de los judíos, que es el Antiguo Testamento, más el Nuevo Testamento, que para nosotros Jesús sí es el Mesías. Y como Jesús es el Mesías, entonces este Nuevo Testamento se junta con esto y se completa la Biblia completa, 66 libros. Pero en la iglesia de Tiatira metieron otros libros. Eso fue, hermano, para ser exacto, fue en el año 1546, cuando meten los libros apócrifos y añaden a la Biblia y la creen. Y entonces usted dirá, pastor, ¿y cómo sabemos que es verdad o es mentira? ¿Por qué? Porque lo metieron en el Antiguo Testamento. No lo han metido en el Nuevo, lo han metido en el Antiguo Testamento. Entonces, si fuera verdad, los judíos lo tendrían, porque de los judíos viene la salvación, de los judíos viene la Biblia. Pero como los judíos no lo tienen, porque para los judíos
eso no es verdad. Ellos añadieron esos libros apócrifos. Y así que por eso usted entiende que hay 3 Biblias. Una, la Biblia de los judíos. 2, la Biblia de los cristianos evangélicos, que es la Biblia de los judíos más el Nuevo Testamento. Y 3, la Biblia católica, que es el Antiguo Testamento de los judíos, el Nuevo Testamento de nosotros y sus libros apócrifos que hace la Biblia de este tamaño. ¿Pero desde cuándo fue eso? Del año 1546. En el año 1854, hermano, se establece la Inmaculada Concepción de María. O sea, que quieren decir que María también, ella fue inmaculada, que nunca pecó. Y también que no se murió, que se fue viva al cielo. Eso fue en el año 1950. Vienen con la doctrina de la ascensión de María, porque dice María se murió. No, María se fue al cielo. Eso lo establecieron en el año 1950, porque en el año 1870 viene la infalibilidad del Papa. Quiere decir que el Papa es infalible, es el representante de Dios en la tierra, y lo que el Papa diga, eso es así y no hay equivocación. El Papa nunca se equivoca, y lo que él diga, así tiene que ser. Y esa es una obra de Satanás. Por eso, regresando a Apocalipsis, ¿están ahí o no están ahí? Ustedes parecen que no quieren alabar a Dios, no sé qué les pasa. Regresando al Apocalipsis. Un día yo estaba predicando esto y un hermano se salió corriendo y dijo: yo no vuelvo a la iglesia, pastor. ¿Por qué? Los van a matar a ustedes, no van a matar a todos. Yo le dije: hermano, es que alguien tiene que decir la verdad, porque la gente tiene miedo. No, que para qué habla, le van a cerrar el canal. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ojalá que los que están escuchando ya no cerraron el canal.